Sus pupilas se van a dilatar, su ritmo cardíaco se va a acelerar y su empatía, que ya era prácticamente nula, el perdón que un narcisista te pide después de un colapso no es ningún arrepentimiento. Ver colapsar a un narcisista o a una narcisista es verdaderamente lo que tienes delante, no es una persona sufriendo. Lo que estoy a punto de explicarte en este vídeo no es un ataque de ira, es la muerte súbita de una identidad prefabricada. Cuando un narcisista pierde el control total sobre su suministro y su mentira queda expuesta, su cerebro entra en un estado de emergencia biológica que la ciencia llama colapso del ego. No hay vuelta atrás. En ese instante el camuflaje humano se disuelve y lo que queda frente a ti es un sistema nervioso en llamas, operando desde el más puro instinto de aniquilación. Hoy vas a entender qué es lo que ocurre físicamente en ese vacío cuando la máscara del narcisista o del psicópata por fin se funde. Vamos a verlo. Para una personalidad narcisista, el control no es un deseo, es literalmente su soporte vital. Sin ese control, su cerebro va a experimentar una caída en picada de los niveles de serotonina y de dopamina. Les va a resultar muy similar a un síndrome de abstinencia bastante potente. Físicamente, su cuerpo se va a inundar, literalmente, de cortisol y de adrenalina. Pero no para huir, sino para sostener una realidad que se está desmoronando. Tú lo vas a ver y lo vas a observar como si fuera una explosión de ira o de odio, pero para ellos es una fragmentación de la psique. Ese yo falso que ha construido el narcisista durante años, durante décadas, ha colapsado. Y por unos segundos, estos individuos o estas individuas se van a ver obligados a mirar hacia su propio vacío. Les va a resultar un dolor tan insoportable que la única salida que van a tener es proyectarlo hacia afuera con una violencia psicológica sin precedentes. El colapso narcisista es el momento en el que el depredador se da cuenta de que su víctima ha aprendido a ser inmune e invisible a su veneno. Sobrevivir al colapso de un manipulador requiere una estrategia verdaderamente potente y no se basa en el ataque, sino en el blindaje. Por eso te he preparado 2 recursos gratuitos que pueden ayudarte muchísimo en tu camino hacia la recuperación. Te los puedes descargar de nuestra página web y tienes los enlaces en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. Durante el colapso de un narcisista, físicamente va a ocurrir algo, y es que el flujo sanguíneo se retira de la corteza prefrontal y va a acumularse en la amígdala. Esto va a ocasionar que estos individuos se conviertan en unos organismos meramente reactivos. Sus pupilas se van a dilatar, su ritmo cardíaco se va a acelerar y su empatía, que ya era prácticamente nula, va a pasar a ser un cero absoluto. Pero como tú vas a observar todo esto con una violencia muy extrema, debes entender y debes saber una cosa: no te están gritando a ti, aunque lo parezca, están gritándole a ese pedazo de abismo que se ha abierto bajo sus pies. Si presencias el colapso de un narcisista o de una narcisista, no debes buscar ninguna lógica en sus palabras. Tan solo estás escuchando el ruido de una máquina que se está rompiendo. A continuación voy a explicarte cuándo, cómo y por qué
ocurre este colapso narcisista. Pero antes te invito y te sugiero que te suscribas, nos ayuda mucho y también ayuda a que este contenido se impulse, el algoritmo lo impulse y pueda enseñárselo y sugerírselo a personas que lo pueden estar necesitando, que realmente pueden estar necesitando este contenido para entender y comprender los procesos de abuso psicológico, de maltrato psicológico por narcisistas, psicópatas y otros poseídos o parasitados, como a nosotros nos gusta llamarlos. ¿Cuándo ocurre el colapso narcisista? Pues ocurre cuando se queda sin combustible. Si tú ya no reaccionas, si el mundo ya no le cree, su ego se queda sin oxígeno, se empieza a asfixiar. Es entonces cuando aparece la furia fría o la depresión psicótica. Pueden pasar de la agresión más salvaje a interpretar el papel de víctima absoluta en cuestión de segundos. Es un intento desesperado de su cerebro por encontrar cualquier emoción que le haga sentir que todavía existe. Muchos de ellos y de ellas enferman tras el colapso. Pueden sufrir ataques de migraña, pueden sufrir un agotamiento extremo, pueden sufrir colapsos intestinales o digestivos. Su cuerpo está pagando el precio de sostener una mentira tan pesada. Los narcisistas no te van a odiar por haberle retirado ese combustible en concreto. Los narcisistas te odian cuando les obligas a mirar la realidad de su vacío, cuando les obligas a mirar la realidad de su propio sentimiento de inadecuación, de su propia inexistencia. Y aquí hay una clave que debe devolverte la libertad. El colapso narcisista es la mejor prueba de que tú nunca fuiste el problema. Si su estabilidad dependía de tu sumisión, entonces su paz era una parásita de tu energía. Ver colapsar a un narcisista o a una narcisista es verdaderamente aterrador, porque vas a ver la fragilidad extrema de alguien que pretendía ser un dios. Es el momento en el que te vas a dar cuenta de que has estado conviviendo con un niño herido o con una niña herida, que solamente aprendió a manejar el miedo y la manipulación para ocultar su propia impotencia. Y no tienes que salvarlo del incendio de su ego. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tú no te quemes mientras él o ella se consume. Si presencias el colapso de un o de una narcisista, no debes contraatacar. Lo único que debes comprender es que detrás de esa furia y de esa ira no hay nadie. Lo único que hay es un vacío que ha perdido su disfraz. Responde esto que te voy a plantear a continuación antes de que tu mente vuelva a justificar de nuevo al narcisista. Si son tan superiores como dicen, ¿por qué necesitan de tu destrucción para sentirse ellos poderosos? Porque un elefante no necesita pisotear a una hormiga para justificar su tamaño. Solo el complejo de inferioridad requiere de un cadáver para sostener su trono. ¿Te duele que se haya ido o te duele que se haya llevado la versión que fabricó de ti para controlarte? No lloras por una pérdida. En realidad estás llorando por el fin del secuestro de una identidad. Él o ella no se llevó nada tuyo. Tan solo se ha llevado un disfraz que ya no necesitas. ¿Crees que lo conoces o que la conoces después de muchos años? ¿O solamente te has vuelto un experto o una experta en prever cuándo será su próxima explosión? No tienes una conexión profunda con esa persona. Lo que tienes es un entrenamiento en supervivencia y has terminado confundiendo la hipervigilancia con la intimidad. El perdón que un narcisista te pide después de un colapso no es ningún arrepentimiento.
es un intento o un nuevo intento de resetear el sistema para volver a drenarte y a chuparte la energía. En realidad, el colapso de un narcisista no es ninguna tragedia, es un momento de honestidad biológica. Por fin, ese desorden, ese caos, se ha quedado sin energías para sostener y para seguir sosteniendo esa función. Lo que tienes delante no es una persona sufriendo, es el vacío intentando succionarte para no desaparecer. De tal forma que cuando el ego colapsa, la biología se impone. Lo que tienes delante es un sistema nervioso que ha quemado todos los fusibles y los ha quemado intentando sostener esa omnipotencia que ya no existe, bueno, que en realidad nunca existió. No busques a tu compañero o a tu compañera debajo de los escombros de su furia, porque lo que estás presenciando, por fin, es la verdad. El ruido de una estructura vacía que se viene abajo. No hay nada que rescatar en un colapso narcisista. No es tu responsabilidad ser el soporte de alguien que se destruye cuando ha sido descubierto. La única respuesta inteligente ante un sistema que implosiona es el alejamiento absoluto. Así que tienes que dejar que ese vacío se termine de consumir a sí mismo. Y no olvides esto que te voy a decir. El colapso no es su muerte, es la prueba de que nunca estuvo vivo. Sin mucho más que decirte, nos vemos en el próximo vídeo y te deseo que tengas una feliz semana.